Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Estamos en nuestra sesión de la unidad número 2, la cual lleva por título Recursos Clínicos. Estábamos viendo los diferentes conceptos de salud y enfermedad y ahora nos vamos a enfocar en el concepto de cómo llevar a cabo este proceso de diagnóstico. Ya que tenemos diferenciado o establecido qué es lo que vamos a hacer, ahora vamos a ver con qué herramientas contamos. Esto es muy importante, ya que cada caso es diferente. Cada paciente, cada persona con la que vamos a tratar es diferente. Y para saber en qué se diferencia y cómo poderlo diagnosticar, tenemos que tener la mayor cantidad de información posible. Para ello, voy a retomar el caso de nuestro incidente crítico. Ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo han trabajado el caso del incidente crítico en otras materias. ¿Se recordarán cuál es? Sí, El del el chico que sufre de chico depresión, ¿no? tenía Per- depresión. Perfecto. Sí, es un chico que sufre de depresión. Muy bien. Y tiene otra característica muy marcada, que está en situación de migración, ¿ok? Es decir, no está en su propio país, está en Estados Unidos. Por las características del caso parece que es ilegal, pero no nos vamos a adelantar. Y migró desde los 16 años. También va a ser muy importante para la segunda parte de esta unidad, cuando veamos el desarrollo psicoinfantil y las psicopatologías infantiles. Aunque se mudó a los 16 años, a partir de los 18 es cuando empieza a tener estos síntomas. Ahorita vamos a abordar esa palabra, de depresión, tristeza y demás. Y actualmente tiene 20 años y llegó con nosotros, ¿ok? Ahora, este caso es un caso muy particular con características particulares. No lo vamos a analizar de la misma, o no lo vamos a tratar de la misma forma que trataríamos, por ejemplo, a alguien que tuviera depresión, que tuviera 50 años porque acaba de concluir su vida laboral. No, vamos a tratarlo de forma diferenciada. ¿Y cómo vamos a lograr ello? Bueno, pues para esto vamos a ver los diferentes recursos clínicos que contamos para esta labor. Les voy a compartir pantalla. Denme un segundito. ¿Dónde están ustedes? Están aquí. Ya les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, 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 ok. sí. Perfecto, entonces empezamos. Los recursos clínicos. De la misma forma que un contador tiene fórmulas para poder sacar los impuestos que hay que pagar, por cierto, ya se acercan, y de la misma manera que los profesores tenemos estrategias didácticas, en psicología van a existir diferentes recursos que les van a permitir a ustedes llevar a cabo un buen estudio de caso. Estos recursos son vitales que ustedes los manejen para poder llevar un correcto procedimiento. También, esto nos distingue de otras disciplinas, se les puede llamar así, que estudian la mente, como el coaching o el chamanismo o este tipo de cosas, porque nosotros sí tenemos un procedimiento a seguir, tenemos una metodología con rigurosidad científica. Entonces, vamos a ver cuáles son estos pasitos. El primero, esto no viene en la lectura como tal, pero para mí es vital que ustedes lo conozcan. Empezamos. El diagnóstico viene de gnosis, que es conocimiento o conocer, y de día, que es a través de. Entonces, el diagnóstico es el proceso por medio del cual conocemos, ¿ok? El proceso por medio del cual conocemos. Entonces, el diagnóstico nos va a permitir comprender las distintas enfermedades que tienen las personas. El diagnóstico no es propio de la cultura que tenemos actualmente. Cada cultura ha tenido sus procesos de diagnóstico. Les comentaba, por ejemplo, de la medicina china. Ellos tienen una forma de diagnóstico que es por medio de la lengua. Tienes que observar la lengua del paciente y dependiendo de la coloración lo puedes atender. Los Ayurveda en la India tienen un sistema a través del cual pueden determinar si eres kapha, beta, pita, y a partir de eso empezar a dar su tratamiento. ¿Qué es lo que nos distingue? Que en psicología este proceso de diagnóstico ya se maneja por parámetros científicos. Como quizás vieron en la materia de epistemología, la ciencia tiene mayor rigurosidad por su especificación. Pero bueno, ahora sí, lo que les quería mostrar. Hay una marcada diferencia entre un signo y perdón. Hay una marcada diferencia entre lo que es un signo y un síntoma. Ustedes al momento de hacer su diagnóstico se van a encontrar con ambos elementos. Un signo va a ser una manifestación objetiva, confiable y comprobable y visible. Algo que el paciente difícilmente les va a poder mentir. Vamos a ver, no solamente en psicología, piénsenlo en medicina en general.
¿cuál podría ser un signo de enfermedad? Bueno, vamos a ponerlo más concreto. En el caso de que tuviéramos gripa o tuviéramos una enfermedad respiratoria, ¿cuál sería un signo de esta enfermedad? Escurrimiento Temperatura, nasal. escurrimiento nasal, Ok, tos. tenemos La escurrimiento. falta de respiración. Bien. Escurrimiento nasal, temperatura, falta de respiración, son elementos. Dolor de cuerpo. Bien, dolor de cuerpo. Por ahí tenía otra, ¿cuál? El dolor de cuerpo. Bien, el dolor de cuerpo. Tenemos elementos. El dolor de cuerpo, ese es un poquito más difícil. Ahorita les explico por qué. Pero los Nariz signos, roja y ojos llorosos. perfecto, nariz roja y ojos llorosos, sí. Miren, los signos son cosas que yo puedo ver y yo puedo captar directamente. Si yo veo un paciente y lo veo con la nariz roja o lo veo con los ojos rojos, no me va a poder mentir porque el cuerpo lo está delatando. Si, por ejemplo, me tiene temperatura y pongo un termómetro, es muy difícil que alguien nos pueda mentir si yo estoy viendo cómo le pongo el termómetro. Entonces, los signos son manifestaciones objetivas que se pueden observar. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades psicopatológicas, hay ciertos elementos que no se pueden, hay ciertos elementos que no se pueden como ocultar. Por ejemplo, si alguien tiene incontinencia urinaria, si alguien tiene incontinencia urinaria, enúrisis, denme un segundito, si alguien tiene enúrisis, va a ser muy complicado que pueda como mentir o pueda engañarnos con la cantidad de veces que va al baño o algún elemento que no se pueda contrastar. Una tomografía nos puede revelar elementos, esos son signos. Por otra parte, tenemos los síntomas, que es la percepción subjetiva del paciente sobre su estado de salud. Y este no es tan preciso como el signo. Por ejemplo, ustedes me referían dolor de cuerpo o cuerpo cortado. Aquí el problema que tenemos con el cuerpo cortado, con el dolor de cuerpo, es que yo no tengo forma de saber si tiene dolor cortado directamente. Solamente me tengo que basar en lo que el paciente me dice. Yo no tengo forma de decir, mira, sí tiene el cuerpo cortado. No lo tengo. Entonces se nos complica un poquito ese tipo de elementos. Otro síntoma, si alguien refiere, por ejemplo, que está muy triste o que está deprimido, que no le encuentra sentido a la vida, son cosas que no puedo medir, pero son muy importantes. Entonces, su labor dentro del diagnóstico clínico para las psicopatologías, primero es entender los signos y entender los síntomas e irlos mediando. ¿Qué otros síntomas de cualquier enfermedad se les ocurre que podamos tener? Algo que el paciente nos refiera de forma subjetiva, pero que no podamos medir. ¿Se les ocurre alguno? Dolor de cabeza. Por ejemplo, el dolor de cabeza. Si me dicen me duele la cabeza, no lo podemos explicar tan sencillo. Muy bien. Signo lo que veo, síntoma. ¿Cuál? Los dolores en general corporales, ¿no? Es algo que no podemos. Sí, los dolores corporales es algo que no podemos medir ni explicar. Y luego se complica más por cuestiones de género y de este tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, un cólico menstrual, a mí me lo pueden explicar, pero yo nunca lo voy a vivir, entonces es más difícil entenderlo, o el dolor del parto, entonces son elementos que no podemos tenerlo. Esta manera nos dice, signo sería lo que veo, síntoma a lo que me refiero, más o menos sí. El signo es lo que veo y puedo medir, ¿ok? Y lo puedo medir. Mientras que el síntoma es lo que refiero, y aquí está manchado de la subjetividad, porque, por ejemplo, a mí me puede doler mucho algo, pero por mi propia forma de entender el mundo, cuando me preguntan, quizás por pura soberbia, lo que ustedes quieran, cuando me preguntan, yo voy a decir, no me duele, cuando me está doliendo muchísimo. O al contrario, alguien que le duele muy poquito, pero dice, ay, me duele mucho. Aquí hay que tener cuidado porque la percepción subjetiva de la persona es muy complicada. Y se va a complicar más. Vamos a ver. Bueno, si a ustedes les duele, dinos, María del Carmen, te escucho. Gracias, maestro. Me imagino como estas personas que tienen trastornos alimenticios y dicen, ya sea bulimia o anorexia, y dicen, no, me veo muy gorda o me veo muy flaco o gordo, y en realidad, pues, es todo lo contrario, ¿no? Eso podría ser eso es un signo, pero el síntoma es que el paciente se puede percibir diferente. Es así. Efectivamente. De hecho, qué bueno que lo mencionas.
Por ejemplo, la anorexia, la pica, la bulimia, trastornos psicopatológicos que vamos a analizar en esta asignatura, tienen este conflicto, porque una persona con anorexia, por ejemplo, y también hay que entender, bueno, ahorita lo vamos a ver, una persona que tiene anorexia no va a sentir como un problema su condición. Entonces, cuando hablemos con ella, nos va a decir, no, pues estoy muy bien, si como, si hago todo y demás. Pero en este caso, por ejemplo, de la anorexia, podemos guiarnos por signos visibles. Piensen, ¿cuál signo no se podría ocultar con la anorexia? La baja de peso. Efectivamente, la baja de peso. No podemos ocultar la baja de peso. También el daño de la garganta por la regurgitación constante, el tufo de la boca por lo mismo. Hay elementos que no se pueden cancelar. Lo que sí tenemos que hacer es precisar si es por anorexia y no por algún problema fisiológico como reflujo o algo así. Pero muy bien. Entonces ya tenemos la diferencia entre signo y síntoma. Perfecto, por todo su apoyo. Hay momentos en los que esto se va a complicar porque, por ejemplo, un niño de 2 años o un niño de 3 años, cuando le preguntemos sus síntomas, no nos va a poder decir muchas cosas por la misma condición que tiene como niño. O sea, se le complica mucho externar sus sentimientos y sus emociones y sus sensaciones. Si a nosotros como adultos se nos complica, a un niño se le complica mucho más. Y aquí nos vamos a tener que apoyar de de otros signos u otros puntos que hay que ver, como lo que dicen los padres, lo que dicen los cuidadores, lo que dicen los maestros. Pero bueno, eso ya es como la segunda parte de esta unidad. ¿Dudas, preguntas con signo y síntoma? No, ninguna, maestro. Muy bien. Entonces No, vamos a... profesor, gracias. Dime. Escucho. No necesito ninguno. Gracias. Ok, gracias. No, ninguno. Podemos usar facies como apoyo. Sería signo. Facies. No entiendo a qué te refieres con facies. Por ejemplo, si el paciente tiene facies de dolor, facies de náusea, etcétera, profe. Ya. Sí, ya, perdón. Ya te comprendí. Sí. Se puede utilizar como apoyo y con eso vamos a la siguiente parte. Muchas gracias. Nos vamos a ir ahora con los recursos clínicos. Miren, para poder llevar a cabo un diagnóstico, tenemos que tomar estos 5 puntos. Vamos a irnos como en orden medio cronológico de cómo lo tienen que hacer ustedes. El primero se llama anamnesis. Es una palabra griega y estaba presente en la filosofía de Platón, esto del mundo de las ideas y de recordar. Y aquí lo que vamos a hacer es un proceso de ayudarle al paciente a recordar su historia o a recordar los puntos que él tenía, para que nos cuente qué es lo que le está pasando. En otras palabras, vamos a reconstruir por medio de relato el motivo de la visita. Denme un segundo. Efectivamente, recordar o traer a la memoria. Bien. Antecedentes familiares, bueno, con eso vamos a buscar por qué vino, cuáles son sus antecedentes, sus molestias, las rutinas que tiene y cualquier dato importante. Aquí vamos a estar entrevistando al paciente para que él nos cuente y nos refiera todos los datos que podamos obtener. Aquí es súper importante que ustedes aprendan a desarrollar la escucha activa, porque muchas veces les va a decir el paciente cosas, pero de una forma encubierta, ya sea porque quiere ocultar cosas o porque él mismo no comprende que lo está teniendo, porque le parece normal. Entonces hay que aprender a escuchar mucho para poderlo reconstruir. En la anamnesis pasan algunas cosas importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. La primera puede ser que el paciente quiera hablar, se quiera desahogar y entonces les empieza a contar la historia de su tía Juanita, les empieza a contar la historia de su primo, de la boda de los 15 años, de cómo le fue en el trabajo, de su perro, de su mejor amigo. Les puede contar 1000 cosas, pero esa información quizás no vaya a ser tan relevante para el caso. Entonces, sí, lo dejamos hablar para que tenga confianza, para que se pueda externalizar lo más que pueda, pero al mismo tiempo vamos guiando la conversación para no andarnos perdiendo en temas que no nos vayan a nutrir, que no nos vayan a nutrir para el caso. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es escuchar al paciente y poco a poco ir rastreando, ir rastreando algunas posibles causas o algunos posibles síntomas de lo que le está pasando. Por ejemplo, en el caso de este migrante que tenemos, tendríamos que preguntarle cómo se lleva con su familia, cuánto tiempo tiene que no la ve, qué es lo que hace en su tiempo libre, cómo se ha sentido últimamente, como para ir rastreando los elementos más importantes. También en la anamnesis tenemos que procurar tener un lugar cómodo, un lugar
amable, algo que no sea agresivo. ¿Para qué? Para que al momento de que él lo vea de una forma agradable o una forma tranquila, tengas más posibilidad de hablar contigo. También hay que ser muy empáticos aquí porque si de entrada te vuelves muy, muy, muy grosero, muy cortante, no te va a decir nada. Entonces, con esto tenemos la anamnesis. En el caso de los menores de edad, en el caso de los niños, hay autoras como Melanie Klein, por ahí les puse una infografía sobre psicólogas importantes. Melanie Klein va a utilizar algo que se llama terapia del juego. ¿Qué es esto de la terapia del juego? En vez de hacer la entrevista directa, juega con los niños y a través del juego va recolectando esta información para hacerlo un poquito más sencillo. Pero bueno, entonces con la anamnesis tenemos estos elementos. Traer a la memoria e ir reconstruyendo. Lo tenemos que hacer cada vez que tengamos un nuevo paciente, lo tenemos que hacer. Y ya cuando estemos dando el seguimiento, también lo podemos hacer de forma pequeña para ver cómo le ha ido en la semana y todo esto. Muy bien. Entonces, ¿dudas, preguntas con esta primera parte de la anamnesis? No, ninguna, maestro, gracias. Perfecto. Entonces, si no tenemos ninguna, vamos a avanzar a... Perdón. Deme un segundo, es Tengo que... yo una. Dime, te escucho. Bueno, yo investigué también qué era con el concepto Ujú. y una que dijeron que, bueno, los médicos, los enfermeros, hasta un kinesiólogo, hace esas preguntas. Entonces, a lo que voy, bueno, los psicólogos y todos, los médicos y enfermeros hacen esas preguntas. ¿Qué más, personas pueden hacer esas preguntas? Muchas gracias, Shadai. Mira, es muy importante. El sector salud está capacitado para hacer estas preguntas de anamnesis. En sentido estricto, van a ser los enfermeros, los doctores, los psiquiatras, los psicólogos, en caso de medicina, son los que están autorizados a llevarlo a cabo. Pero el proceso de anamnesis también lo pueden hacer otras profesiones, por ejemplo, trabajo social lo puede llevar a cabo. Inclusive en una empresa lo podemos tener. Pero en el caso de medicina solamente tenemos estos elementos. Súper importante, en el proceso de la anamnesis va a cambiar lo que se busca dependiendo de la profesión que tenemos. Es decir, un enfermero cuando te hace el proceso de anamnesis, cuando llegas tú como, hola, sí me están escuchando, ¿verdad? ¿O se cortó? Al principio Se se cortó, medio pero cortó. Un poquito nada más. Poquito. Ok, les comentaba, en el caso de un enfermero cuando hace la anamnesis, va a enfocarse en elementos fisiológicos o quizás en los elementos que le puedan ayudar al doctor a hacer más rápido su trabajo. Un gastroenterólogo va a enfocar el proceso de la anamnesis para detectar problemas gástricos. Un psicólogo del lenguaje va a enfocar este proceso a la formación y desarrollo del lenguaje. Entonces, aunque la anamnesis la pueden hacer varias personas, el tipo de enfoque que le van a dar es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a buscar diferentes problemas psicopatológicos cada uno de nosotros. ¿Más o menos? Ok, por acá tenemos... muy bien, maestro, gracias. Muchas gracias. Entonces les comentaba, miren, esto se regresó unas cuantas, lo acomodamos. Aparte de la anamnesis, vamos a pasar con un elemento que es vital y también es muy, muy conflictivo, que es la historia clínica. ¿Qué es esto de la historia clínica? La historia clínica son todos los datos que posee el médico sobre un paciente. Mientras más tiempo lleve de conocer el doctor al paciente, va a tener una historia clínica más nutrida. Si ustedes van al ISSSTE, al Seguro Social o al Seguro Popular, tienen un carnet o algo equivalente a un carnet. En este carnet van anotando todas las enfermedades que han tenido, las infecciones, si tienen alergia a algo. Y esta historia clínica nos permite tener todos los datos importantes del paciente a la mano. Esto nos ayuda a entender y a comprender al paciente de cierta forma, o sea, tenerlo como de una forma más concreta y darle un trato especial o diferenciado. Sin embargo, la historia clínica pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de nuestro paciente del incidente crítico que se llama Marcos, ¿qué problema tendríamos con su historia clínica? Piensen, recuerden el caso, ajá. No sabemos Que no su tenía- nombre, no sabemos su historia familiar. Sí, ¿Por totalmente. qué Miren, migró? efectivamente. Es que va por ahí. Este un Marcos, expediente clínico. efectivamente, ¿cómo, Francisco? Un expediente clínico. Sí, un expediente clínico. En el caso, muchas gracias. En el caso de Marcos,
vamos a tener el super problema de que no tenemos este expediente clínico del que nos habla Francisco. ¿Por qué? Porque migró a los 16 años. Supondremos que fue de forma ilegal, aunque eso lo tenemos que ver por medio de la anamnesis, pero supongamos que migró de forma ilegal. Entonces no tiene una historia clínico, no puede ser atendido en una clínica o no siente con la confianza de estar en una clínica. Entonces, si ya llegó con nosotros en una clínica particular o lo que ustedes quieran, es muy probable que no tenga historia clínico. Entonces, lo que tenemos que hacer a través de ese momento es, con la anamnesis, construir todo el historial clínico. También, cuando llegan ustedes a tener un nuevo paciente, van a tener que reconstruir el historial clínico. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener? Bueno, tenemos que tener los básicos, que serían nombre, apellido, sexo. Si ustedes quieren, aquí no viene, pero también lo pueden colocar, identidad sexual, edad, nivel de estudios, origen y procedencia. Vamos a ver, origen y procedencia, ocupación, estado civil, religión. Estos son los primeros, los datos que se le van a preguntar mínimo al paciente. Ahora, ¿por qué creen que se le pregunte la ocupación? Porque nos gusta el chismito y queremos escuchar a qué se dedica o para qué. Para determinar los riesgos que puede implicar también el lugar en donde trabaja. Sí, es justo para eso. Dependiendo de la ocupación que tenga, va a tener más riesgos o podemos tenerlo como un antecedente de signos y síntomas que vaya a padecer. Por ejemplo, si nos dice que su ocupación es policía, podemos empezar a suponer que va a tener altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad. Entonces es como irlo canalizando por allí. El estado civil también es para ver si está solo, si está acompañado, y ya después analizar si tiene problemas con la pareja, si no los tiene. La religión. Es muy importante revisar la religión porque muchas veces por las creencias religiosas no van a aceptar ciertos procedimientos o ciertas técnicas para su aplicación. Vamos en un caso muy sencillo, no les va a tocar a ustedes, pero lo vamos a poner. Una persona que tenga, para hacer su profesión podría, efectivamente, para ver si la profesión podría estar empeorando o generando más conflictos en su condición. Les decía, la religión, hay ciertas religiones que no aceptan transfusiones de sangre, entonces, o no aceptan trasplante de órganos u otras cosas. Entonces, necesitamos saber su religión para poderlo atender desde allí. También puede ser que su religión no le deje ir a terapia porque lo consideran como algo indigno o algo, o algo que no se tiene que hablar porque es privado. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las culturas asiáticas. Entonces tenemos que tenerlo. Origen y procedencia. El origen y procedencia sirve para dos cosas. La primera, para determinar factores comunes de enfermedades en alguna zona determinada. Y también, también sirve para saber qué tipo de lenguaje maneja, cómo podemos comunicar con él. El nivel de estudios también es para saber la forma en la que podemos hablar con la persona y podernos comunicar. Supongamos que llega una persona y nos dice que solamente ha terminado el nivel primaria. Está muy bien, no pasa nada. El punto aquí es que si utilizamos términos muy especializados, unos tecnicismos, quizás no nos vaya a seguir el hilo. Entonces tenemos que llevar a cabo un proceso para poderlo identificar. La edad, es bien importante entender la edad, porque dependiendo de la edad de la persona, pueden ocurrir mayor incidencia de enfermedades psicopatológicas, como puede ser la senectud, pero también para explicar el nivel de desarrollo que tiene. No es lo mismo hablarle de justicia o hablarle del bien a un niño de 3 años que a uno de 10, que a uno de 20. Eso lo vamos a ver con Piaget, es la segunda parte de esta unidad. Y nombre y apellido para tenerlo identificado en el expediente. Aparte de eso, también vamos a preguntar datos de los antecedentes biológicos de la familia. Vamos, empezamos con los datos de los progenitores. ¿Para qué creen que le preguntamos cosas de los progenitores? Para tener antecedentes clínicos, ¿no? Por ejemplo, alguna enfermedad hereditaria. Bien. Alma, muchas gracias. Perdón, comentaba que para determinar cuáles pueden ser por herencia de los padres o incluso desde los abuelos y así. Sí, para eso lo vamos a utilizar, para saber posibles enfermedades congénitas o recurrencia en algunos tipos de enfermedades en los pacientes. Totalmente. Y también aquí vamos a utilizar mucho la anamnesis. Es decir, supongamos que le estamos preguntando si tiene antecedentes psiquiátricos o con problemas psicológicos.
en sus padres y no dice, no, ninguno para nada, o sea, siempre fueron muy sanos y demás. Pero a través de la narración de historias que nos cuenta, podemos darnos cuenta que el padre o la madre tenían síntomas de algún trastorno psicopatológico, pero nunca fue diagnosticado, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, que haya tenido esquizofrenia o que haya tenido ya algún otro tipo de padecimiento, pero nunca fue diagnosticado y la persona dice, es normal, no pasa nada. Y entonces es como traerlo a la memoria nuevamente. O, por ejemplo, algún caso que se les ocurra, perdón, sé que están todavía muy iniciando la carrera, pero ¿saben algún síntoma de que una persona puede estar dentro del espectro autista? Que mueva sus manitas como pajarito, ¿no? Como mariposa, que camine de puntitas, que tenga un gusto por cierto objeto o juguete. Perfecto, perfecto. Sí. Que se autoestimule por medio de movimientos repetitivos, que camine de puntitas, que se aíslan por herencia genética, son muy específicos en alimentos, las texturas de la ropa, todo esto. Son Otro, un poco, ¿no? ¿cómo, Shaddai? También son un poco agresivos. O Pueden sea, ser no. agresivos. Ajá. Sí, y de hecho esto es importante. ¿Por qué pueden ser agresivos? Porque no, imagínense que tienen como otro sistema operativo en caso de computadoras, entonces luego les cuesta mucho trabajo comunicarse con nosotros. Pero sobre este punto, sobre la comunicación, qué bueno que salió la colación, muchas veces los pacientes que tienen este autismo, al año empiezan a dejar de hablar. Aunque hablaban un poquito antes del año, al año dejan de hablar. Y después de eso pueden empezar a hablar después, como a los 4 años empiezan a hablar otra vez, o puede ser que nunca vuelvan a hablar, ¿ok? Pero, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo la entrevista para sacar el historial clínico y refiere el paciente y nos dice, pues sí, mi mamá me contó que ella empezó a hablar a los 4 años. O mi papá empezó a hablar a los 4 años y aparte no tolera. Entonces, ya tenemos algunas características que nos pueden indicar que hubo presencia del espectro autista. Quizás no lo tengamos en un estudio claro, pero eso nos puede ayudar a tener un poquito más de orientación. Bueno, también tenemos que tomar el motivo de la consulta y entender que es diferente el motivo a lo que vamos a trabajar. Puede ser que la persona llegue y diga, yo vengo aquí porque estoy triste, ¿no? Porque estoy triste últimamente, o estoy aquí porque mi familia me pidió que viniera. Pero a través de la historia clínica podemos entender que ese es el motivo, pero en realidad hay otra causa que hay que trabajar. No es tristeza, sino es depresión o un trastorno de la personalidad. Ok. Antecedentes del paciente. Toda la enfermedad que tengamos lo vamos a ir rastreando. Perfil social. Como ustedes referían muy bien en su unidad número 1, hay muchas enfermedades que son fomentadas y son incrementadas por cuestiones socioeconómicas. Entonces también hay que saber el nivel social y también en caso de que trabajen en una clínica o algo así, para ver apoyos económicos, todo esto. La personalidad del paciente hay que tenerla bien clarita para saber cómo poder hablar con él, porque tenemos, por lo que estoy entendiendo, el autismo es hereditario. Fíjate, Ana, que no hay pruebas contundentes, ¿ok? El autismo es un espectro, de entrada, el autismo es un espectro. No solamente es una categoría, es todo un espectro de comportamientos al que le asignamos un nombre. Y hay ciertas posibilidades de que puedas tener autismo si tienes antecedentes de ello, pero también se puede presentar en familias que no tengan antecedentes. Sin embargo, si ya tuviste un familiar, es probable que vaya por ahí. Entonces hay que irlo como rastreando. Pero en autismo estamos muy lejos de una definición todavía acertada. Es de las enfermedades más complicadas de diagnosticar, de verdad. Y en mujeres es mucho más, pero mucho más. Entonces, ok. De nada. Muchas gracias por tu pregunta. Miren, vamos a cortar aquí, porque ya queda un minuto y no quiero que nos saque la mitad. Entonces vuelven a entrar y terminamos nuestra clase. Entonces, bye. Nos regresamos en un minuto. Este es el final de la parte 1 de la clase. Bye.